Centralita Virtual. En este vídeo se muestra el panel de control del servicio Centralita Virtual Taitic. Conéctese a la URL centralita.taitic.com y haga login con las credenciales facilitadas. En la parte izquierda puede ver el menú principal con las secciones disponibles: sus datos de usuario, usuarios, estadísticas generales, asignar servicio, agentes, datos y configurar teléfonos. Dentro de la sección Sus datos de usuario, puede visualizar los datos de usuario, login, email, tipo de usuario y descripción. Pulsando Editar, puede modificar su contraseña, email y descripción. En la sección Usuarios aparece una lista con el usuario logueado y los usuarios descendientes. Desde aquí puede crear, modificar, crear alias, borrar usuarios y visualizar la configuración que tiene el usuario, además de realizar búsquedas y exportar estos datos a un fichero de texto en formato CSV. Pulsando en la pestaña Alias, puede crear usuarios propiedad del usuario que pueden realizar las mismas gestiones sobre el panel que las que haría el propio usuario, o en el caso de ser auditor, visualizarlas. En la sección Estadísticas Generales, visualice las llamadas activas y los informes. Pulse en Llamadas activas para visualizar las llamadas activas en tiempo real y en Informes para visualizar las llamadas en su estado intermedio y final. Para generar informes puede filtrar por diferentes parámetros: provincia, usuario, nodo, teléfono, estado de llamada, resultado de la llamada, detalle de llamadas o fecha y franja horaria. En la sección Asignar servicio puede ver los servicios del usuario y los teléfonos asociados a estos, sus estados y el usuario asignado. Para modificar estas asignaciones y crear otras nuevas, haga clic en Editar. Seleccionando un servicio y otro usuario descendiente de este, se le posibilita al usuario disponer de este servicio. En la sección Agentes, puede configurar y gestionar el servicio de agentes virtuales. La sección Agentes está dividida en tres apartados: Gestión, Estados e Informes. En el apartado Gestión de agentes, visualice el listado de los agentes descendientes del usuario. Desde esta pantalla puede crear nuevos agentes, editarlos, borrarlos, activarlos y desactivarlos. Además, puede realizar búsquedas mediante diferentes parámetros y exportar los resultados a un fichero de texto en formato CSV. En el apartado Estados aparece el listado con los estados de agentes creados por el usuario. Desde esta pantalla puede crear nuevos estados, editarlos y borrarlos. Además, puede realizar búsquedas mediante diferentes parámetros y exportar los resultados a un fichero de texto en formato CSV. En el apartado Informes, visualice los informes correspondientes a la actividad de los agentes en Centralita Virtual según los siguientes parámetros: intervalo de fechas, tipo de informe, según agente, estado o detalle. Además, puede exportar esta información con los resultados a un fichero de texto en formato CSV. En la sección Datos, puede gestionar y configurar los elementos que se van a utilizar en la próxima sección Configurar teléfonos. Son los siguientes: gestión de sus locuciones, gestión de música en espera, gestión de listas de códigos para hacer una configuración concreta, gestión de listas de números caller ID, gestión de listas de días. En la sección Configurar teléfonos, puede gestionar la configuración de cada servicio. Para seleccionar el servicio y el teléfono, haga clic en Selección de número, realice una búsqueda y seleccione un servicio. De esta manera, verá el desplegable con las opciones disponibles para este servicio. Activar o desactivar servicio. La desactivación de un servicio implica que cualquier llamada que se realice al teléfono asociado no será admitida, colgando la llamada automáticamente. Restricción de origen. Puede restringir el acceso de llamadas entrantes desde determinadas provincias o tipo de teléfono. Grupos. Conjunto de teléfonos destino configurables para realizar un desvío de llamada. Desvíos. Desde esta sección puede gestionar los desvíos de llamadas del servicio seleccionado. Árboles de encaminamiento, desde donde se configura toda la funcionalidad del servicio. Verá el listado de los árboles disponibles para el servicio seleccionado.
Como máximo, para cada servicio se podrán configurar 6 árboles de encaminamiento. Este apartado se explica posteriormente con más detalle. Llamadas activas. Se pueden visualizar todas las llamadas activas únicamente del servicio seleccionado. Grabaciones de conversaciones asociadas para este servicio que se podrán descargar con la clave privada. Estadísticas de uso. Se muestra un informe con las llamadas realizadas asociadas al servicio seleccionado según franja horaria y diferentes parámetros. Informe de número, donde se hace un resumen de la configuración para este servicio, tanto cuando recibe una llamada como cuando la envía. En la sección Árboles de encaminamiento puede configurar el camino que deben seguir las llamadas dentro de Centralita. Puede establecer la configuración para las llamadas entrantes y salientes. Las acciones que puede hacer son crear un árbol, editarlo, borrarlo, activarlo, copiarlo y visualizar su configuración. Además de poder activarlo en tiempo real, se puede programar a través del calendario de activaciones. Para comenzar a configurar el árbol, debe crear un nuevo nodo rellenando los campos correspondientes y pulsando en Aceptar. Posteriormente, debe seleccionarlo y pulsar Editar. En cada nodo puede activar la grabación de conversaciones seleccionando la casilla habilitada para dicha funcionalidad. Los distintos tipos de nodos que puede configurar son: nodo desvío. Este nodo se encarga de realizar un desvío desde un número de teléfono de cabecera a otro número. Al tratarse de una cuenta SIP, se creará por defecto este tipo de nodo. Nodo SMD, es decir, nodo selección multidígito o nodo menú. Ofrece una serie de opciones al llamante que pueden ser seleccionadas a través del teclado del teléfono, habitualmente presentadas por un menú de bienvenida IVR. Nodo franja. Permite redirigir la llamada hacia un usuario o una funcionalidad en función de la franja horaria que se configure. Nodo origen. Este nodo determina el camino que seguirá la llamada a partir del origen de la llamada, en función de la provincia y el tipo de teléfono. Los datos que determinan el camino se definen en los hijos del nodo origen. Nodo activas. Determina el camino que se debe seguir en el árbol de encaminamiento a partir del número de llamadas simultáneas existentes asociadas al servicio configurado en el momento en que se realiza la llamada. Nodo códigos. Determina el camino que se debe seguir en el árbol de encaminamiento a partir de un código numérico que el usuario debe introducir en su teclado telefónico en función de la lista de códigos predefinida en la sección Códigos del menú Datos. Nodo Caller ID. Determina el camino que debe seguir la llamada en el árbol de encaminamiento a partir del número de teléfono llamante configurado en la sección Caller ID del menú Datos. Nodo día. Determina el camino que debe seguir una llamada en el árbol de encaminamiento a partir de la fecha de llamada. La lista de fechas que determinan el camino se define en los hijos del nodo día. Nodo salto. Este nodo permite que después de reproducir una locución inicial, se realiza un salto al nodo seleccionado. Permite realizar combinaciones de configuraciones. Nodo locución. Este nodo reproduce una locución predefinida por el usuario en la sección Sus locuciones del menú Datos. Nodo carga. Determina el camino que debe seguir en el árbol de encaminamiento una llamada en función del peso, que será el porcentaje seleccionado para cada nodo hijo. Nodo dial. Permite realizar desvíos condicionados y determina el camino a seguir de la llamada entrante en el árbol de encaminamiento según el estado de fin de llamada. Nodo fax to mail. Este nodo permite que se entreguen los faxes recibidos por la línea a la lista de correos configurada. Nodo mail to fax. Este nodo permite que se reenvíen los documentos recibidos a la cuenta de correo configurada a través de la línea. Nodo room. Permite crear una audioconferencia. Nodo salida. Este nodo permite realizar llamadas salientes a unos servicios configurados. Nodo colgar. Este nodo hace la función de colgar la llamada después de reproducir la locución inicial configurada. Nodo datos. Este nodo solicita y obtiene información del usuario llamante mediante teclado o grabación que se envía posteriormente a la dirección de correo electrónico que se haya configurado. Nodo buzón de voz. Permite configurar el árbol de encaminamiento con buzones de voz. En la sección Ver aparece un resumen del servicio seleccionado con los datos correspondientes.